El sol no amanece, se impone. Cae sobre el desierto como una sentencia, fundiendo el horizonte en una línea temblorosa de fuego y arena. El aire vibra, las sombras tiemblan, y tú estás ahí, con la piel ardiendo y los labios partidos, empujando una piedra que pesa más que tu propia vida. No hay látigos ni cadenas, solo el sudor que te ciega y el eco del martillo que marca el ritmo de un imperio sediento de eternidad. Alrededor, miles de hombres avanzan en silencio. No son esclavos, son obreros con paga, cerveza y pan como recompensa. Hombres que han aprendido a convivir con el dolor como quien acepta el calor del sol. El viento levanta polvo y con él los gritos apagados de una multitud que no construye por fe, sino por hambre. Cada bloque que asciende sobre otro es una oración callada, pronunciada con la espalda, no con los labios. Los faraones soñaron con vencer a la muerte, pero fueron tus manos las que trazaron esa frontera entre lo mortal y lo divino. Bajo tus uñas se acumula la arena del Nilo mezclada con sangre, y en tu piel se adhiere el olor de la cebolla, el sudor y la piedra mojada. Las pirámides no son tumbas, son cicatrices, monumentos levantados sobre un mismo impulso humano, tan antiguo como la necesidad de ser recordado. Y sin embargo, lo que más se teme aquí no es el castigo, sino el olvido, porque entre los muros que parecen tocar el cielo viven historias invisibles, huelgas por faltas de pan, protestas por maquillaje, cuerpos rotos que siguen empujando por deber o costumbre. No hay cámaras, no hay historia oficial para los que caen, solo las piedras, testigos mudos del precio de la grandeza. Olvida los látigos de las películas. Eres un obrero pagado con cerveza y pan, arrastrando piedras bajo un sol que derrite la voluntad, esperando que el faraón te garantice la eternidad. Pero la eternidad no es para ti, es para lo que dejas atrás. Tu sudor se seca, tu cuerpo se consume, solo la piedra queda, fría, inmortal y silenciosa, igual que el sacrificio que la hizo nacer. No hay amanecer cuando el sol es una amenaza. Desde que abres los ojos, la luz cae sobre ti como un castigo. Te envuelve el polvo caliente, ese que se pega a la piel con el sudor y te hace sentir que llevas encima otra capa de carne, más áspera, más vieja. Tu respiración es densa, cada inhalación sabe a piedra molida y saliva reseca. Miras el horizonte y no hay nada más que oro falso, un reflejo que quema, una tierra que se niega a darte sombra. A lo lejos, la pirámide apenas es un esbozo, una montaña sin terminar que parece burlarse de ti. La ves crecer todos los días, y cada piedra que sube es una porción de tu cuerpo que se queda atrapada en ella. No hay poetas aquí, solo cuerpos doblados y voces roncas. La arena se mete en las heridas, la piel se abre sin piedad, y el tiempo deja de fluir porque no hay diferencia entre la madrugada y el mediodía. Solo calor, solo peso, solo el eco de un esfuerzo que no termina. El capataz pasa entre ustedes y no hay látigo, pero su mirada corta más que cualquier cuerda. Sabe que el desierto ya hace su trabajo. Sabe que no hacen falta castigos cuando el sol castiga mejor. Tú bajas la cabeza y empujas la piedra. El esfuerzo hace que los músculos se retuerzan bajo la piel, que el sudor caiga en tus ojos y pique. Lo ignoras.
siempre lo ignoras. Porque sabes que si paras, la piedra no se moverá y el pan no llegará. A tu lado, otro hombre tose hasta escupir sangre. Nadie lo mira. Solo se oye el sonido del bloque raspando la tierra y el viento arrastrando el polvo. Ese polvo que huele a óxido y fatiga. Lo ves tambalearse y piensas que si cae, solo será reemplazado por otro. No hay tiempo para compasión cuando el calendario está tallado en granito. Aquí la vida vale lo que una herramienta rota. Se cambia sin rituales, sin lágrimas, sin palabras. El calor no mata rápido. Mata despacio, con elegancia cruel. Te roba el agua, el ánimo, el pensamiento. Sientes como tu lengua se pega al paladar, como la saliva se convierte en una sustancia tibia y amarga. En tu garganta hay una línea de fuego que se alarga con cada hora. Piensas en el río Nilo, en el agua que casi puedes imaginar, pero no alcanzar. Y mientras sueñas con mojarte la cara, las manos siguen empujando otra piedra más, como si tu cuerpo actuara por inercia, como si el cansancio fuera un dios que te obliga a continuar. Los pies se hunden en la arena blanda, como si todo el desierto te tragara por partes. Las sandalias están rotas, las plantas de los pies cubiertas de un barro mezclado con sangre seca y arena. Cada paso duele, pero nadie se queja. Aprendes pronto que el silencio es una forma de disciplina. Te convierte en máquina, en parte del engranaje que mueve la eternidad. Los dioses miran desde arriba, dicen, pero tú no los ves, solo ves sombras, sombras humanas, sombras que cargan el peso de otra civilización. El aire huele a cebolla, sudor y muerte lenta. Las provisiones llegan a veces con retraso, y el hambre se mezcla con el cansancio, formando un cóctel que embota los sentidos. Comes pan duro, cebolla, y bebes cerveza agria porque el agua enferma. Cada trago es espeso, tibio, un alivio fingido. No hay placer en comer, solo hay necesidad. Te limpias la boca con el reverso del brazo y pruebas tu propio sudor. Es sal, es metal, es supervivencia. El zumbido del desierto se confunde con el quejido de las poleas. Los bloques ascienden lentamente, crujen las cuerdas, crujen tus articulaciones. Aquí todo suena a esfuerzo. El chirrido del cuero, el roce del granito, las respiraciones encajadas en un unísono desesperado. El desierto parece contemplar la escena con indiferencia. Es un monstruo paciente que sabe que ganará. Siempre gana. Porque cuando el último bloque esté colocado, la mayoría de los que lo levantaron estarán bajo tierra, olvidados. A veces, en la distancia, los supervisores observan con cara de piedra. Son hombres también, pero su piel brilla con aceites y su ropa no está cubierta de polvo. Sus manos no tienen callos. Ellos saben que los obreros no son esclavos, pero eso no los hace iguales. ¿Has escuchado historias de huelgas, de trabajadores que se negaron a mover una piedra más hasta que les dieran comida decente? Dicen que el faraón se enfureció, que mandó intermediarios, que al final cedió. Porque una pirámide no se levanta con látigos, sino con fuerza organizada y hambre contenida. Por la tarde, el sol se apaga lentamente, pero el calor se queda flotando, pegado a las ropas y al aire. Eres una sombra moviéndose entre piedras gigantes, agotado, sudado,
con la espalda hecha un nudo. En el campamento, los hombres se dejan caer en el suelo y el polvo se eleva en nubes pequeñas que ocultan las caras. No hay conversación, solo respiraciones pesadas y el murmullo de la desesperanza. Unos duermen, otros fuman hierbas secas para engañar el hambre. Tú miras las estrellas y te preguntas si servirán para algo más que decorar la noche de los poderosos. El olor de la jornada se te mete en las fosas nasales. Sudor rancio, cebolla triturada, carne al sol. Intentas lavarte con un trapo húmedo, pero el barro no se va. Está mezclado con algo más profundo, con los días repetidos, con la resignación que te carcome desde adentro. Te acuestas sobre una piedra que hace de cama y cierras los ojos. Dentro del pecho, el corazón late con ritmo de tambor de guerra. Afuera, el viento sopla y el desierto se ríe en silencio. A la mañana siguiente, el amanecer no te despierta, te arrastra. El sol vuelve a arder, las voces vuelven a llamar, las piedras vuelven a moverse. Y tú vuelves a ser uno más entre miles. Aprendes que sobrevivir aquí es mantenerte en pie, mantener la espalda recta, aunque grite de dolor. Aprende tu cuerpo antes que tu mente. Reconoce cada músculo, cada fibra desgarrada. No hay día sin dolor, ni hora sin calor, ni minuto sin peso. No hay victoria, solo continuidad. Cuando caes de rodillas, sientes la arena contra la piel. Te quema, te consume, pero sigues, porque no lo haces por fe ni gloria. Lo haces por el pan, por la cerveza, por el espejismo del descanso. A veces crees que escuchas el canto de los sacerdotes, esa promesa de eternidad para quienes sirven al faraón. Y en medio del cansancio, sonríes un poco. Tal vez esa eternidad sea mentira, pero da igual. Ya estás dentro de la piedra. Ya eres parte de ella. El sol cae una vez más, teñido de rojo. El desierto parece hervir, vivo, como si el aire tuviera cuerpo. Tú solo caminas despacio, con las manos cubiertas de polvo y los ojos semicerrados. Alguien grita detrás, ordenando arrastrar otro bloque. Miras a tu alrededor y ves una multitud de hombres idénticos en sudor y cansancio, todos parte del mismo destino. Ninguno destaca, nadie importa. Y sin embargo, sin uno de ellos, la pirámide nunca existiría. Cuando el día termina, el silencio se instala con una solemnidad casi religiosa. Las sombras se alargan y la pirámide, aún incompleta, parece una montaña dormida. Es en ese momento cuando entiendes el peso real del calor. No solo quema la piel, quema el alma. Destruye la voluntad y la reconstruye en una forma más dura, más cruel, más resistente. Miras tus manos, cubiertas de grietas, y sabes que eso es la eternidad. Continuar, aunque duela. No porque alguien lo ordene, sino porque el cuerpo, cansado y roto, ha confundido el sufrimiento con la vida. Y cuando llega la noche y el cielo se abre, piensas en el futuro, en quienes un día mirarán estas piedras y hablarán de dioses, de misterios, de alienígenas. Te gustaría gritarles la verdad, que no fueron luces de otro mundo, sino el calor del desierto el que forjó cada bloque. Que no fue magia, sino esfuerzo, que la eternidad se construye con sudor y cebolla, no con milagros, pero nadie te oirá. Solo las piedras que lo recordarán por ti. El aire del amanecer trae el olor del pan viejo y la cebada fermentada. Te despiertas con el estómago que gruñe, vacío, esperando la ración prometida que no llega. El viento arrastra murmullos de descontento entre las chozas del campamento. No se escuchan golpes de piedra ni órdenes, solo un silencio tenso y espeso,
como el barro del Nilo. Hoy no se trabaja, hoy se protesta. No hay látigos, no hay gritos, pero la rabia flota en el aire como un polvo invisible. Los obreros se agrupan en pequeños círculos, con los pies descalzos hundidos en la arena tibia. Algunos sostienen herramientas, otros solo sus manos agrietadas, levantadas en señal de cansancio. No piden riqueza ni descanso, piden pan que no huela a moho y un poco de cerveza fresca para engañar al calor. Las pieles curtidas por el sol se tensan de frustración y las voces comienzan a alzarse. No suena como una rebelión heroica, suena como el rugido del hambre, bajo y profundo, que amenaza con devorar la paciencia. En este lugar donde el sol es juez y verdugo, detenerse es un pecado. Pero el cuerpo no entiende de castigos divinos, solo de tripas vacías y pulmones llenos de polvo. Tú estás entre ellos, con la misma mirada seca, midiendo si vale la pena desafiar la eternidad de piedra por un poco de pan. A tu lado, un compañero murmura que el maquillaje de los trabajadores se ha agotado, que ya no pueden cubrir las grietas del rostro ni el cansancio de los ojos. Parece un capricho, pero no lo es. El polvo del desierto quema la piel y enferma las heridas. El maquillaje, hecho de grasa y pigmentos, es defensa, no lujo. Los capataces se acercan, intentando mantener la calma. Llevan túnicas más limpias, perfumes de resina que huelen a una autoridad distante. Intentan hablar de obediencia al faraón, de la gloria del trabajo, pero sus palabras se pierden entre el murmullo creciente. Nadie quiere morir por gloria cuando el estómago está vacío. El sol sube, empieza a picar en la nuca y la tensión se vuelve visible. Un mar de cuerpos sudando rabia, exigiendo el derecho básico a no desvanecerse bajo el peso del hambre. Un anciano da un paso adelante. Su rostro es una grieta seca, su voz un susurro lleno de arena. Habla en nombre de los grupos, exige la comida prometida, exige las raciones que el templo negó. Es un eco tembloroso que atraviesa el calor y las jerarquías. Dicen que en Tebas sucedió algo similar, que obreros cansados de esperar ayudaron a nacer la primera huelga conocida. No lo hicieron por oro ni por templos, lo hicieron porque la vida no se puede cargar igual que una piedra. La vida tiembla, se resquebraja y, cuando el hambre aprieta, el miedo pierde su fuerza. El gobernador del proyecto, un hombre de túnica blanca y mirada cansada, llega a caballo. No grita, observa. Sabe que los obreros tienen razón, pero la dignidad no se negocia tan fácil cuando la pirámide espera. Hablan los escribas, los sacerdotes, los capataces, palabras huecas que suenan a promesas. Tú los observas y la rabia te sabe amarga. ¿Por qué deberían ser los brazos de los pobres quienes sostienen la eternidad de los reyes? La justicia en el desierto parece un espejismo. El sol se vuelve cruel. El aire ya no se puede respirar sin que duela. Los obreros arden por dentro y por fuera, cubiertos de arena, polvo y frustración. Entonces, alguien lanza una piedra al suelo, solo una, pero el sonido es suficiente para romper la parálisis. De pronto, las conversaciones se convierten en gritos. No hay violencia todavía, solo hombres cansados que arrojan sus herramientas al suelo, declaran que sin pan no hay ladrillo, que sin pintura no hay rostro. No piden la luna, piden dignidad. Los supervisores intentan contener la ola. Ofrecen palabras suaves, promesas vagas, pero ya es tarde. En los ojos del trabajador brilla una determinación nueva, la de quien ha sufrido tanto que deja de temer. No es odio lo que mueve la huelga, es pura necesidad. El cuerpo humano, al límite,
se revela por instinto. Y aunque el faraón esté lejos, su poder tambalea cuando quienes levantan su tumba dejan de mover las piedras. El día se quiebra como una lanza. El calor alcanza su cumbre y las sombras no ofrecen refugio. Algunos obreros se retiran al borde del Nilo buscando agua, mientras otros se sientan en silencio, derrotados por el cansancio. Te acercas al río y ves el reflejo deformado de tu rostro. No hay juventud en él, solo fatiga. Piensas en lo extraño que resulta pelear por algo tan simple como un trozo de pan. En ese instante entiendes que la eternidad no es un regalo, es un peso que aplasta. Por la tarde, el gobernador cede. Envía mensajeros al templo, exige los alimentos, promete mejor trato. Nadie lo aplaude, nadie se ilusiona. Los hombres regresan al campamento, conscientes de que la victoria es apenas una pausa. Mañana cargarán piedra otra vez, con los hombros igual de rotos, con las manos heridas, pero algo ha cambiado. Ya saben que pueden detener la eternidad, aunque sea por un día. Esa idea se instala como un fuego lento, un orgullo silencioso que no necesita monumentos ni sacerdotes. Esa noche, el campamento huele a cebolla fresca y pan nuevo. Las sombras de los obreros se mueven como fantasmas felices por primera vez. Algunos ríen, otros comparten cerveza tibia en cuencos agrietados. Tú masticas despacio, dejando que el pan, simple y duro, te devuelva la sensación de estar vivo. Sientes que el cuerpo se relaja, que la ira se convierte en algo más profundo. Respeto entre iguales. Aquí no hay héroes, solo sobrevivientes. El eco de la huelga se quedará flotando mucho después de que la última piedra esté colocada. Tal vez los escribas no lo anoten, tal vez los sacerdotes lo oculten bajo sus plegarias, pero tú sabes lo que ocurrió, que la máquina perfecta que levanta imperios también tiene corazón, que una simple falta de pan puede detener el sueño más divino cuando los brazos que lo sostienen deciden descansar. El poder del faraón es inmenso, pero el hambre lo supera. Esa verdad, dicha entre murmullos, viaja de boca en boca, de desierto en desierto. No se habló más del maquillaje ni del pan al día siguiente, pero el recuerdo permaneció. Algunos dicen que los dioses escucharon, que los obreros recibieron alimento porque el cielo sintió compasión. Otros se ríen. Dicen que no fueron dioses, sino miedo al caos, que los poderosos entendieron por un instante que su grandeza depende de la carne y los huesos de hombres comunes. Tú prefieres no pensarlo demasiado. Miras la pirámide a medio construir y sabes que ahí dentro quedará escrita, invisible, la historia del día en que los obreros detuvieron el mundo. Cuando el sol se oculta, el campamento descansa. Las estrellas vuelven a encenderse lentas, como brasas en el firmamento. Duermes con el estómago lleno, y aunque mañana vuelvas a romperte la espalda, esta noche el aire parece más liviano. Has aprendido algo profundo que no cabe en las piedras, que la eternidad no se impone, se negocia, que incluso bajo el sol del desierto, el hombre puede decir no, aunque el precio sea el calor, el castigo y el miedo. Porque hay momentos en que la dignidad vale más que la vida, y hoy has vivido uno de ellos. La pirámide sigue ahí, inmóvil y paciente, como si nada hubiera pasado. Pero tú sabes que por dentro, bajo cada bloque, late una historia invisible, una historia de sed, de orgullo y pan, que cuando los siglos pasen y las arenas cubran Egipto, nadie recordará aquel día de huelga. Pero las piedras sí. Ellas guardarán el silencio del cansancio y el eco del hambre.
Y cuando alguien en el futuro se atreva a preguntar quién construyó las pirámides, tal vez el viento del desierto susurre tu nombre. Cierra los ojos y siente el peso. No el metafórico, sino el verdadero. El de una piedra que supera tu cuerpo. El del mundo que cae sobre tu columna. La espalda es el eje de tu existencia, el límite entre tu voluntad y la derrota. Cada día comienza con un crujido, un recordatorio de que los huesos tienen memoria. Cuando te inclinas y empujas, el dolor se convierte en una plegaria muda, ofrecida al sol, al Nilo y al faraón. El trabajo no tiene principio ni fin. No hay calendarios ni relojes, solo la sombra que se estira o se acorta en la arena. Las órdenes llegan como viento caliente desde lo alto, y tú las obedeces porque no hay alternativa. El cuerpo se adapta, se doblega, pero nunca sin precio. Las manos temblorosas, los músculos tensos, la respiración entrecortada. Cada ladrillo que se mueve deja su huella dentro de ti. La pirámide no solo consume piedras, también consume espaldas. Miras alrededor y todos están torcidos. Hombres que se levantan con la frente sudada, la piel agrietada, el gesto fijo de quien aprendió a sufrir sin hablar. Cada movimiento duele, pero el silencio pesa más que el dolor. Saber que tu cuerpo se romperá mucho antes de que la obra termine es un pensamiento que nadie se atreve a pronunciar. Así que se calla, se empuja y se aguanta. La espalda, aunque tiemble, se convierte en el emblema de la resistencia humana. Hay un instante, siempre el mismo, en el que el peso te vence. La cuerda se resbala, el bloque se desplaza y tu cuerpo cae sobre la arena. El golpe no retumba, porque la tierra traga los sonidos. Te falta el aire, la espalda responde con un espasmo brutal, un latigazo interno que te hace ver negro. Tus compañeros te ayudan a levantarte, no por compasión, sino por miedo a que otro caiga después. Aquí nadie puede detenerse del todo. Ni el dolor ni la compasión alimentan la obra. La medicina en este lugar es una burla. Los curanderos untan emplastos de grasa rancia, mezclada con hierbas trituradas y orina seca. El olor es nauseabundo, y aún así agradeces el ardor que produce, porque es señal de que sigues vivo. El dolor nunca se va, solo aprende a quedarse. Caminas encorvado, con la piel manchada, con los dedos amoratados, y cada paso es una negociación entre seguir o morir. Aquí, la diferencia entre una lesión y una condena es apenas un día. El sol oprime como una losa. Tu sombra parece más consciente que tú, arrastrándose por la arena mientras tú empujas sin respirar. Sientes cada vértebra gritar, cada tendón estirarse al límite. Hay momentos en los que el cuerpo humano se siente como piedra blanda, moldeada por el dolor. Los capataces lo saben y observan en silencio, sin gestos crueles, porque la tortura ya la hace el calor. Nadie necesita gritar. El silencio es más severo que cualquier castigo. Por las noches, los cuerpos se apilan en los campamentos y el aire apesta a grasa quemada y sudor ácido. No hay camas, solo tierra. Algunos se frotan ungüentos en la espalda, otros simplemente se tumban sobre la arena caliente para que el calor adormezca el dolor. Tú sientes que tus huesos ya no encajan del mismo modo. Cuando respiras, escuchas un crujido que no es tos ni fatiga, es la columna recordando su límite. A veces temes cerrar los ojos, porque las pesadillas pesan tanto como las piedras. Has conocido hombres que no pueden levantarse. No hay ceremonias para ellos, ni lágrimas, ni descanso. Son arrastrados a un margen del campamento y se los deja bajo la sombra breve de una palmera muerta. El trabajo continúa,
porque el fin del mundo no se detiene por un cuerpo roto. Algunos creen que los dioses recompensan ese sacrificio, que el faraón los recordará. Otros saben la verdad, que el olvido es más rápido que la muerte, que incluso la piedra que ayudaron a mover no tendrá su nombre. Hay días en que te preguntas cómo sigue moviéndose esta multitud. Miles de cuerpos fracturados que no conocen reposo. Y aún así, empujan, cargan, arrastran. Tal vez sea la inercia, tal vez la fe, tal vez el miedo al vacío que deja el descanso. Las pirámides no se construyen con fuerza divina, sino con un equilibrio precario entre el dolor y la obediencia. Las heridas se vuelven parte de ti, como las arrugas, como el polvo que nunca se desprende de tu piel. El sacerdote del campamento dice que el dolor purifica, que cada gota de sudor es una ofrenda y que el cuerpo curvado bajo el peso de la piedra será recordado en el más allá. Tú lo miras y piensas que habla fácil porque sus manos no sangran. Pero luego, entre los obreros, alguien susurra que tal vez tenga razón, que el sufrimiento es lo único que todos comparten, ricos y pobres, vivos y muertos. Y de pronto, esa idea absurda te calma, como si existiera algún sentido oculto en tanto desgaste. La espalda se convierte en una frontera. A un lado está la fuerza que queda, al otro, el abismo del colapso. Cruzas esa línea cada día, consciente de que un movimiento en falso puede dejarte inmóvil para siempre. Ya ni recuerdas cuántas veces el dolor te ha hecho doblarte. Pero en ese torcer, en ese gesto que parece rendición, también hay una forma de heroísmo. No en la gloria de resistir, sino en la obstinación de seguir cuando todo duele. El polvo del desierto se te mete entre las vértebras. Sientes su textura áspera dentro de ti, como si el cuerpo se llenara de arena. Tu espalda es una montaña erosionada, tallada a golpes de trabajo. Nadie canta sobre los que construyen, solo sobre lo que construyen. Y aún así, en medio de esa indiferencia, sientes un orgullo primitivo, porque sabes que la piedra que sostienes permanecerá cuando tu cuerpo se desintegre, que de alguna forma seguirás allí, en cada línea, en cada esquina, como un susurro del esfuerzo. Una tarde, mientras arrastras un bloque más, el cielo cambia de tono. Una nube pequeña, casi una promesa de lluvia, pasa sobre el sol. Ese instante de sombra te hace detenerte. Por un segundo, el dolor desaparece y sientes el frescor del aire. Es tan raro, tan fugaz, que casi parece un milagro. Luego el Sun regresa, furioso, reclamando su trono. Pero tú ya lo has sentido. El alivio existe, aunque dure tan poco como el paso de una nube. Los ancianos hablan del cuerpo como una herramienta que al final debe romperse, que la perfección está reservada para las piedras. Escucharlos es aceptar el destino, pero también rebelarse contra él. Porque aunque sepas que tu espalda no aguantará eternamente, la sigues ofreciendo cada día al esfuerzo. Es un pacto con la muerte, un día más, una piedra más. Y cada noche que sobrevives, sientes una extraña victoria, tan mínima como real. En la oscuridad del campamento, alguien toca una flauta de caña. El sonido se mezcla con los ronquidos, con el crujir de los cuerpos sobre el suelo. Te giras lentamente, sintiendo cómo la espalda protesta una vez más. Pero ahora, el dolor tiene otro tono. No es solo castigo, es pertenencia. Es la señal de que aún existes, de que aún hay movimiento en ti, aunque todo apunte al agotamiento. La música sigue, suave, y por un momento la piedra parece más ligera. A la mañana siguiente vuelves al trabajo con los mismos músculos rígidos,
los mismos huesos tensos y la misma espalda inclinada. El sol aún no ha salido del todo, y ya sudas, ya dueles. Pero ahora sabes algo que ayer no sabías, que la espalda humana no solo aguanta el peso del mundo, sino también el del tiempo. Que cuando todo termine, cuando las dunas devoren los monumentos y las tumbas se vuelvan polvo, el recuerdo de esa resistencia quedará incrustado en cada bloque. No hay gloria más grande que haber sostenido lo imposible, aunque haya dolido cada segundo. Y al final del día, eso basta para seguir empujando. Imagina una multitud moviéndose al ritmo de algo invisible. Desde lejos, parecen hormigas que arrastran montañas, un ejército sin armas ni banderas que combate contra el tiempo. Pero acércate y verás rostros, piel curtida, ojos hundidos, bocas resquebrajadas que respiran arena. Cada expresión es un engranaje. La pirámide no se levanta sola, la sostiene un enjambre de humanidad que reemplazó los látigos por la costumbre y el miedo por la disciplina. Eres parte de esa maquinaria. No hay nombres, solo funciones. Tus manos no son tuyas, pertenecen a la obra. Tu cansancio ya no importa, porque hay alguien detrás esperando tu lugar si caes. El sistema lo sabe y se alimenta de esa certeza. La eternidad se construye con repeticiones humanas. Nadie recuerda quién puso qué piedra, y aún así, todas las piedras deben encajar a la perfección. No hay margen para la identidad dentro del engranaje eterno. Los capataces hablan de armonía, pero lo que escuchas es ruido. El golpe de los mazos, el chirrido de las sogas, el gemido de los cuerpos que empujan. El sonido es tan constante que termina disolviendo tus pensamientos, hasta que ya solo eres movimiento. Los escribas, sentados a la sombra, registran números, raciones, nombres borrables. Cada cifra es una vida reducida a estadística, una existencia que se consume a cambio de inmortalidad ajena. El desierto absorbe esas cifras y las convierte en polvo. Pero hay momentos en los que la maquinaria se resiente. Un bloque mal colocado, una cuerda que se rompe, un hombre que se desploma. Bastan unos segundos para que el orden colapse y el caos muestre su rostro. En esos instantes, la pirámide deja de parecer divina y revela su naturaleza humana. Desorden, dolor, miedo. Los gritos estallan, los hierros caen, la arena se tiñe del color del esfuerzo que se excedió. Entonces los capataces corren y el campamento entero se convierte en un cuerpo que sangra. El hombre aplastado no tiene nombre, solo un pedazo de tela que lo cubre y un silencio incómodo que todos prefieren ignorar. No hay marcha fúnebre, solo el mandato de seguir. Otro ocupará su lugar, otro subirá al andamio, otro tirará de la cuerda. La maquinaria no se detiene. Su grandeza radica en su capacidad de olvidar, en seguir funcionando incluso cuando se traga a sus piezas. Y tú lo sabes mientras limpias tus manos y sigues empujando, porque si no lo haces, el peso del todo caerá sobre ti. El sol avanza sobre el cielo como un ojo implacable. Miras a tu alrededor y ves un ejército de cuerpos que trabajan como si fueran extensiones de las mismas cuerdas, los mismos martillos. Algunos cantan, un murmullo grave que sirve para medir el ritmo, casi una plegaria mecánica. Las voces se mezclan con los latidos, creando una cadencia que mantiene viva a la obra. Y tú, sin darte cuenta, marcas el paso también. Ya no piensas, solo repites. A veces imaginas que la pirámide respira, que cada bloque colocado es una inhalación profunda y cada descanso una exhalación cansada. Eres parte de un ser colosal, mitad monstruo, mitad dios, que se alimenta de tu fatiga.
No tiene rostro, porque su rostro es el tuyo multiplicado por miles. Y aunque aterre, hay belleza en esa unión, en saberse fragmento de algo inmenso, aunque ese algo te devore. Los sacerdotes del faraón recorren el lugar recitando plegarias para mantener la moral. Hablan de eternidad, de propósito, de renacer, pero sus palabras rebotan en los oídos llenos de polvo. Tú no piensas en el más allá, piensas en el ahora, en la ampolla que arde, en la pierna que tiembla, en el estómago que pide alimento. Sus dioses parecen muy lejos, más lejanos aún que el descanso. Aquí, la única divinidad que existe es la piedra, paciente y muda, esperando que la coloques donde debe ir. En los ratos breves de sombra, los obreros se sientan y observan la colina de bloques crecer. Algunos sonríen con una mezcla de orgullo y resignación, porque aunque saben que nunca verán la pirámide terminada, también comprenden que sin ellos no habría ni base. Es una forma torcida de inmortalidad, la del anonimato perpetuo. No hay nombre, pero hay huella. No hay tumba, pero hay obra. Cada granito de arena empapado en sudor es una prueba de que aquí existieron. El cuerpo se vuelve una herramienta más precisa que cualquier artefacto. Cada músculo aprende su función. Cada espalda encuentra su ángulo. Es un aprendizaje que no se enseña, se graba directamente en la carne. Lo que no aprende la mente, lo aprende la herida. Y cuando crees dominar el cuerpo, comprendes que ya no te pertenece. Es parte del engranaje. Ya no empujas tú, empuja la maquinaria a través de ti. El capataz observa desde lo alto, con expresión vacía. No es maldad lo que hay en su mirada, es distancia. Sabe que su supervivencia también depende del ritmo de los obreros. Si fallan, él también cae. Esa jerarquía no está hecha de autoridad, sino de miedo compartido. Cada uno teme algo distinto: el hambre, la pérdida, el castigo, el reemplazo. Así se arma la máquina perfecta, una cadena de temores que se sostiene a sí misma. Los días se confunden. No hay un inicio claro, ni un final. Solo calor, esfuerzo y sonidos que nunca cesan. De noche, incluso cuando cierras los ojos, sigues escuchando el golpe del mazo, el arrastre de las piedras, el murmullo de la multitud. Es como si la maquinaria no conociera el descanso, ni siquiera en los sueños. Despiertas empapado de sudor, con las manos rígidas, con el cuello doliendo. Y entonces entiendes que la pirámide también se construye dentro de ti. A veces, uno de los obreros canta una melodía antigua. Nadie recuerda su origen, pero todos la repiten. Es una canción que habla de hombres y ríos, de muerte y regreso. Su ritmo encaja con el sonido de las piedras al moverse, creando una especie de orden triste. En esos momentos, la maquinaria parece humana. Cada nota es una pausa en el sufrimiento colectivo, un recordatorio de que debajo de todo el polvo todavía hay almas respirando. El templo mantiene su registro. Los escribas anotan los logros del día, la cantidad de bloques movidos, el número de obreros vivos. Lo hacen con precisión divina, sin emoción. Escriben mientras otros mueren, mientras el sol se hunde tras las dunas. Las cifras pasarán a los archivos del faraón, pero los nombres desaparecerán con el viento. Nadie abrirá esos rollos en milenios, y si lo hacen, solo contarán los números. La maquinaria no conoce la memoria, solo la tarea. Un día, mientras bebes un sorbo de cerveza tibia, observas tu reflejo en el líquido turbio. No reconoces el rostro que ves. Hay un extraño que te devuelve la mirada, cubierto de polvo, más viejo de lo que es, más agotado que lo posible.
y comprendes que ya no eres solo tú. Eres muchos. Eres una parte minúscula de algo que no se detendrá. Y aunque duele, hay un consuelo amargo en saberlo. Las máquinas no sienten, pero tú sí. Y eso es lo que te hace humano. El atardecer pinta la pirámide de rojo. Las sombras se alargan, como si la construcción misma se inclinara hacia los obreros para absorberlos. Sientes el pulso colectivo a tu alrededor, un latido de humanidad sobre piedra. Cada respiración forma parte del mismo compás, del mismo destino. Y mientras el sol se hunde, entiendes que no existe faraón sin obrero, ni monumento sin sacrificio. Que la historia, esa gran maquinaria inmóvil, se mueve por el empuje invisible de quienes nunca tendrán trono. Cuando la noche cae, el silencio regresa y cubre todo. Cierras los ojos y aún escuchas el eco de los pasos, los golpes, las respiraciones. Ya no sabes si la pirámide está creciendo fuera de ti o dentro. La maquinaria sigue viva, aunque todos duerman. Y tú, perdido entre la multitud sin nombre, sientes una certeza amarga. No hay dioses en esta construcción, solo hombres. Miles de hombres convertidos en una sola fuerza, una sola espalda, un solo corazón, latiendo contra la eternidad. Cierras los ojos y el aire parece haberse podrido. El olor no se va, no importa cuánto soplen los vientos del desierto. Es una mezcla espesa de piedra caliente, sudor rancio y cebolla fermentada. En esta cantera abierta, cada respiración parece masticar polvo, como si el aire se deshiciera en la boca. Nadie habla de ello, pero todos lo sienten. El hedor de la construcción es su propio idioma, una presencia constante que penetra hasta los huesos. El sudor se transforma en sal sobre la piel. Gotea desde el cuero cabelludo, recorre la espalda y se mezcla con la arena, formando una costra que se agrieta al secarse. Tus manos apestan a piedra, a cuerda húmeda, a sangre seca. Las ropas se pegan al cuerpo, tanto que parece que llevas puesta una segunda piel, hecha de mugre y esfuerzo. No hay agua suficiente para lavarse, ni tiempo para preocuparse por la higiene. El trabajo continúa, aunque el olor te siga como una sombra. El granito sube del suelo como una bestia dormida. Cada golpe de cincel libera un perfume terroso, una fragancia primitiva de polvo viejo y metal caliente. Al principio crees que es inofensivo, hasta que el aroma se instala en tus pulmones y te despiertas tosiendo tierra. Algunos dicen que los dioses respiran a través del polvo, que esa niebla blanca que lo cubre todo es su forma de observar. Pero tú sabes la verdad. Es simplemente piedra molida flotando entre las paredes del pecho, raspando como si tuviera dientes. A mediodía, el calor se multiplica. El aire vibra sobre las rocas, el sudor hierve en la nuca, y cada grieta de la cantera expulsa un aliento caliente que huele a muerte y excremento. Los cuerpos amontonados se vuelven una sola fuente de olor, una humareda humana que se eleva desde la tierra. Hombres que desesperan, que escupen saliva amarilla, que beben cerveza agria para calmar el ardor de la garganta. Nada se disfraza aquí. El hedor del trabajo es tan honesto como el dolor que lo acompaña. Hay algo animal en este olor, algo que te recuerda que el cuerpo no está hecho para tanto sol, tanto peso, tanto esfuerzo. La piel, tuya y la de los demás, desprende un aroma dulce y podrido a la vez. Es el olor del cansancio, del músculo cocido por dentro. Lo hueles en los demás cuando se acercan, cuando te pasan una cuerda o te ofrecen un trozo de cebolla. Es una identificación inmediata, un sello invisible que dice: estás dentro,
Eres uno más en este infierno de barro y polvo. El gremio de los obreros tiene un ritmo propio. Hay quienes cargan piedra, quienes tallan, quienes limpian. Cada espacio tiene su olor. El de la resina en los talleres, el del hierro húmedo junto a las herramientas, el del pan agrio que se reparte con las manos negras. En algún rincón, alguien cocina cebollas viejas en grasa recalentada. El humo se mezcla con el polvo de la cantera y crea una nube pastosa que arde en los ojos. Respiras y sientes la garganta sabiendo a metal. A veces piensas que el aire mismo podría prenderse fuego si alguien encendiera una antorcha. El cuerpo intenta adaptarse, pero el olor no se adapta a ti. Se instala en la piel como un animal pegajoso. Algunos obreros se untan aceites rancios para disimular la pestilencia, pero el efecto es peor. Ahora la mezcla huele a rancio y a desesperación. Las moscas revolotean alrededor de las heridas abiertas, atraídas por el sudor. Nadie las espanta. Forman parte del paisaje, como el polvo y el sol. Cuando te detienes a descansar, sientes que el aire te devora lento. Los supervisores caminan con el rostro cubierto con telas perfumadas. No soportan el mismo aire que respiras tú. Sus túnicas huelen a mirra, un perfume tan penetrante que ofende. Lo usan para marcar distancia, para recordar quién manda en esta colina de cuerpos. A veces pasas junto a ellos, arrastrando una piedra, y sientes el contraste brutal entre el olor humano y el olor del poder. En ese instante, entiendes que el hedor también es jerarquía. Por la tarde, el calor cambia de tono. No cede, pero se hace denso, como si el aire se pudiera morder. El olor de la piedra mojada con sudor impregna el lugar entero. Es un aroma agrio, lleno de vida, cargado de esfuerzo, que se queda pegado incluso en la lengua. Hablar se vuelve inútil porque las palabras se ahogan en la garganta. Solo queda respirar despacio, esperando que el viento mueva algo, aunque sea un poco de ese aire inmóvil. Las heridas también tienen su aroma, el hierro de la sangre nueva, el dulzor repulsivo del pus, la acidez del vendaje improvisado con tela sucia. Cuando los curanderos pasan, traen consigo un olor distinto: humo, grasa de animal, vino barato. Es alentador por un segundo, hasta que lo asocias con el ardor del tratamiento. El hedor de la cura es también el del sufrimiento. Aprendes a temer ambos, porque todo lo que alivia aquí deja otra cicatriz. La noche debería traer alivio, pero solo cambia los olores. Donde antes había sol, ahora hay humedad. Las ropas mojadas se enfrían, la piel pegajosa se vuelve barro. En las tiendas, los hombres duermen juntos, mezclando sus aromas con el del pan viejo, la cebada fermentada y las brasas apagadas. Es un olor de supervivencia, denso, estancado, que se mete en los sueños. Cierras los ojos y sigues oliendo el día anterior. Ningún descanso borra eso. Algunos dicen que con el tiempo el cuerpo deja de notarlo, que el cerebro apaga ese sentido para poder seguir vivo. Pero tú no puedes ignorarlo. Cada mañana el olor te golpea al salir de la tienda, la mezcla perfecta entre vida, muerte y piedra. Te das cuenta de que es el precio del trabajo. La pirámide huele a ti y tú hueles a ella. No hay diferencia. Ambos están hechos de lo mismo, del sudor que no se seca, de la sangre que no se limpia y del tiempo que no se borra. Un día de tormenta, el viento sopla con fuerza inusual. Arrastra el olor hacia el cielo y por un instante el aire parece limpio. Los hombres levantan la cabeza, incrédulos, como si respiraran por primera vez. Ese respiro huele a libertad.
No dura mucho. La calma vuelve, el polvo cae y el hedor regresa para reclamar su territorio. Pero ese instante de pureza queda grabado como un milagro efímero, un recuerdo que nadie olvida. El olor de la piedra recién tallada tiene algo hipnótico. Es fresco, mineral, casi bello. Contrasta con el cuerpo que la talla, con el sudor que la mancha, con las manos que la hacen sangrar. En esa mezcla grotesca hay arte. La perfección de la forma limpia surge del caos del olor, del cuerpo sucio que la dio forma. La eternidad, parece, necesita del asco para nacer. A la distancia, la pirámide crece como una montaña viva. Nadie lo dice, pero todos la huelen. Tiene aroma propio, una suma de polvo, sangre y grasa calentada por el sol. El viento del desierto no logra llevarse su olor. Es un monumento que respira la historia desde sus cimientos. Santos y enfermos, capataces y obreros, todos dejan su rastro invisible en el aire. Cuando el trabajo termine, la piedra seguirá oliendo a humanidad. Cae la noche y el fuego del campamento lanza columnas de humo agrio al cielo. Tú te sientas, tratas de respirar más despacio. A tu alrededor, el aire tiembla con el rumor de los que aún hablan o tosen. Te miras las manos cubiertas de suciedad, las uñas negras, el sudor seco en el cuello. Y entonces entiendes que ese olor que lo cubre todo no es solo de la piedra ni del cuerpo, es el olor de la supervivencia misma. El testimonio invisible de que has vivido entre el trabajo y el polvo y sigues aquí para olerlo un día más. El amanecer llega con olor a pan, pero no al pan bueno que se sirve en las casas de los nobles. Es pan duro, oscuro, mezclado con arena fina, horneado en hornos llenos de humo y restos de pastas anteriores. Lo muerdes y cruje entre los dientes como si comieras polvo. Aún así, lo agradeces. Es tu paga, tu combustible, la única promesa que nunca falta. Cerveza agria y cebolla, el banquete del obrero, su contrato con la vida y con el miedo de perderla. La cebolla es más que un sabor, es un milagro cotidiano, un bulbo seco que se convierte en esperanza en cada jornada. Sirve para llenar el estómago y engañar la mente, te limpia las lágrimas con su propio llanto. En los días de calor insoportable, cuando la garganta arde, su sabor dulce y ácido parece una caricia. Por eso, cuando falta, el campamento entero se altera, no por hambre, sino por lo que simboliza, la certeza de que el faraón todavía cumple su palabra. Tu contrato no está escrito en piedra, como las leyes del reino. Está escrito en costumbre, en miedo y en obediencia. A cambio de pan y cerveza, prometes tu espalda, tu tiempo y tu juventud. Los escribas anotan los nombres y las raciones, no las vidas. Nadie revisa si el reparto es justo. Los capataces, si tienen buen ánimo, reparten un poco más a quienes no han caído enfermos. Si no, el cálculo se reduce. Una porción menos, una oportunidad menos. Tu salario no se mide en monedas, sino en bocados. La cerveza cumple una función que los ricos nunca entenderán. No embriaga, limpia. Sustituye el agua que se pudre en los pozos y mantiene el cuerpo en movimiento. Es espesa, tibia, casi comida más que bebida. En ella flota el polvo que respiras, los restos de cebada mal molida. Pero es el único refugio tibio que tu garganta conoce. A veces la bebes rápido, con ansiedad. Otras la saboreas como si fuera un premio. Es el contrato líquido del trabajador con la eternidad. Beber para soportar otro día. El miedo se cuela como sombra entre las tiendas. No es terror al castigo, ni al látigo inexistente. Es miedo a perder la ración, a enfermar antes de recibirla. En Egipto el hambre mata despacio, pero sin descanso. Por eso todos trabajan aunque tiemblen las piernas,
aunque la tos saque sangre. Saben que una sola ausencia puede significar el olvido. No aparecer en la lista es desaparecer del mundo. El faraón promete descanso en la tumba, pero nadie quiere descubrir si cumple su palabra tan pronto. El campamento entero huele a pan agrio y grasa quemada. Los cocineros hierven cebollas en agua sucia y el vapor se mezcla con el polvo del desierto, creando una niebla de miseria y alivio. Cuando te acercas a pedir tu ración, las manos te tiemblan un poco, no por hambre, sino por duda. ¿Y si hoy no alcanzaba para todos? ¿Y si el escriba decide que tu turno es mañana? Vives al borde de esa posibilidad diaria, el hueco en la olla vacía. Un abismo pequeño, pero capaz de tragarse a un hombre entero. El sustento es la frontera entre la fe y la desesperación. Cuando lo tienes, crees que el faraón vela por ti. Cuando falta, entiendes que solo velas por ti mismo. En las noches sin ración, el aire cambia. Las voces se vuelven más ásperas, los ojos más oscuros. Nadie menciona la palabra hambre, porque nombrarla es invocarla. Pero todos piensan en ella mientras mastican aire y fingen estar dormidos, esperando que mañana, quizá, vuelva el pan. Algunas mujeres llegan desde los pueblos del Nilo para vender cebollas a cambio de restos de cerveza. Sus pies descalzos remueven la arena, y sus brazos escuálidos sostienen cestas llenas de ese tesoro humilde. Sabes que arriesgan mucho al entrar en el campamento, pero también entiendes el pacto tácito. La necesidad alimenta la necesidad. Les compras lo poco que puedes, y al morder la cebolla fresca, lloras con un placer casi religioso. La picazón en los ojos es un recordatorio de que sigues vivo. El capataz observa la escena desde la sombra. No interviene. Él también come pan viejo y cebolla. No hay diferencia en ese sabor, solo en la cantidad. Entre los trabajadores circula un rumor, que los muertos se entierran con una cesta de pan y cebollas para no tener hambre en el más allá. Tal vez sea consuelo o ironía, pero todos lo repiten. La vida y la muerte se parecen demasiado aquí, unidas por un hilo delgado de cerveza y fe quebradiza. Hay días en que el pan llega podrido, verde de moho, duro como piedra. Aún así lo rascas con los dientes, le quitas la capa que huele mal y te lo comes. No hay espacio para el asco. Ese pedazo de pan es tu entrada a otro amanecer. Te preguntas si los escribas saben lo que entregan o si realmente les importa. Nadie habla de ello. El asco es un lujo reservado a quienes no tienen hambre. El miedo ha aprendido a disfrazarse de obediencia. Cuando los supervisores pasan lista, todos bajan la cabeza. No porque los respeten, sino porque el miedo no se mira de frente. Es más viejo que los dioses, más paciente que el sol. Se acomoda dentro de ti, te enseña a callar, a no quejarte, a asentir aunque duela. Así es como se mantiene la pirámide, no solo con músculo y sudor, sino con ese pacto silencioso de los cuerpos que prefieren el sufrimiento al vacío. Por la tarde, mientras el sol empieza a rendirse, los hombres se agrupan en silencio para repartir el último pan del día. Un trozo por cada uno, un sorbo de cerveza. Ninguno se atreve a pedir más. Las sombras se mezclan con el olor de la comida pobre y el cansancio compartido. Las risas suenan lejanas, desgastadas por la rutina. Miras el trozo entre tus dedos y por un instante se siente sagrado. No hay templo más puro que el estómago lleno. A veces, alguno intenta compartir. Un pedazo más pequeño dividido entre dos. Un gesto frágil, casi inútil, pero poderoso. Porque aquí, donde el pan se mide en sobrevivientes,
Compartir es desafiar la muerte. Es decirle que aún hay espacio para la humanidad, incluso en medio del miedo. Cuando masticas junto a otro, el silencio se hace más liviano. Y eso, aunque no se mida ni se registre, pesa más que cualquier piedra. En los días de festividad, rara vez hay descanso, pero el pan llega más blanco y la cerveza un poco más dulce. Los sacerdotes bendicen la comida y los obreros ríen con una risa que suena prestada. Por un instante creen que el faraón los recuerda, que los dioses los miran. Y aunque sea mentira, quieren creerla. La cerveza se calienta rápido, el pan se endurece y la magia desaparece. Pero el recuerdo de ese sabor los empuja semanas después. Por la noche, sentado bajo el firmamento, masticas despacio, sin prisa, saboreando la cebolla que tanto lloraste por conseguir. El aire está cargado de humo y polvo, pero el estómago no ruge. Eso basta. Tu contrato con el miedo sigue vigente, firmado cada amanecer con un trozo de pan. No es fe lo que te sostiene, ni promesa divina, sino ese sabor ácido que te recuerda que aún tienes algo que perder. Y mientras el sol duerme al otro lado del desierto, comprendes que sobrevivir es eso, tragar despacio el miedo cada día y masticarlo hasta hacerlo pan. El desierto despierta antes que tú. No hace ruido, pero su presencia se siente en el pecho, apretando como un puño invisible. Cada día es una promesa y una amenaza. Promesa de pan, amenaza de muerte. En este terreno, el riesgo no es un evento, es una costumbre. Al inhalar el aire polvoriento, ya estás jugando tu vida. Una piedra mal colocada, una cuerda que cede, una sombra de segundo basta para perderlo todo. El dolor, aquí, no asusta. Es el compañero más constante que tendrás. Lo reconoces por su manera de llegar, sin advertir, sin pedir permiso. Empieza en los músculos, se instala en la espalda y no se va nunca. Es un huésped cruel que devora por dentro y sonríe por fuera. Lo sientes cada vez que levantas un bloque, cuando las manos se abren en grietas negras, cuando los hombros se endurecen hasta parecer de piedra. El dolor no te abandona porque también trabaja, también construye. Los accidentes se viven en silencio. No hay lamentos largos ni duelo. Solo el cuerpo que cae, el polvo que se levanta y la orden breve de seguir. La piel del obrero no vale más que la cuerda que sostiene la piedra. Si se rompe, se reemplaza. Algunos caen de los andamios y desaparecen entre la arena. El silencio que sigue pesa más que el propio cuerpo. No se dice su nombre, porque nombrarlo es darle poder a la muerte, y aquí nadie puede permitirse eso. Has visto heridas abiertas por el esfuerzo, cortes que supuran mientras el hombre sigue empujando, mordiendo el dolor para no dejar de moverse. A veces las manos se atan con tiras de tela vieja para que los dedos no se separen de las palmas. Huele a hierro y a carne podrida. Pero no se detienen, nadie puede hacerlo. La pirámide no tiene paciencia. Cada gota de sangre derramada parece absorberse en la piedra, como si el monumento mismo se alimentara del sufrimiento humano. En el campamento, al caer la tarde, el sonido cambia. Ya no hay martillazos ni gritos, solo respiraciones cansadas, estiramientos torpes, un coro de quejidos ahogados. Los hombres se sientan en silencio, con la mirada baja y los cuerpos temblando. Algunos tosen hasta manchar de rojo sus manos. Otros mastican pan duro con dientes gastados. Nadie dice nada. El silencio se ha convertido en el idioma de la resistencia, porque si hablas del dolor, el dolor se hace más grande. Hay noches en que el miedo se arrastra entre las tiendas, más frío que el viento del desierto.
Son los días después de un accidente, cuando alguien no vuelve y su sitio queda vacío. Nadie duerme bien. Escuchas las respiraciones de los demás, rápidas, cortadas. Alguno murmura el nombre del ausente en un sueño, y todos hacen como que no lo oyeron. Esa es la forma de sobrevivir, callar al miedo hasta que el amanecer lo borre. Los curanderos caminan entre los obreros con sus ungüentos malolientes. Mezclan grasa con polvo, vino agrio con ceniza. Las heridas arden cuando las tocan, pero es el único alivio que existe. No hay promesa de curación, solo de aguante. Algunos pierden dedos, rodillas, parte del oído por el trabajo. Siguen de pie, siguen respirando. Porque el desierto no perdona a los muertos, solo olvida a los que paran. Y el olvido es peor que la muerte. Los riesgos no son solo del cuerpo. La mente también se quiebra. Hay días en que el sol te hace ver cosas que no existen. Sombras que se mueven en la arena, espejismos de ríos y rostros conocidos. El calor distorsiona la realidad hasta volverla cruel. ¿Has visto hombres hablar solos, riendo como si oyeran música? Luego mueren con una sonrisa extraña. Nadie los juzga. En este infierno caliente, la locura es una forma de libertad. Los capataces conocen estos límites. Caminan entre los obreros sin gritar, sin levantar la voz. Saben que la obediencia aquí no nace del miedo, sino del cansancio. Nadie desafía órdenes porque no hay energía para rebelarse. El trabajo mismo es la cadena. Cada bloque levantado es una prisión más alta. Y sin embargo, todos seguimos, no por obligación divina ni por fe, sino por el instinto animal de durar un día más sin desaparecer. El silencio, ese compañero invisible, se convierte en consuelo. Cuando el sol cae y la pirámide proyecta su sombra interminable sobre el campamento, nadie habla de los que faltan ni de lo que dolerá mañana. La quietud cubre la miseria con un manto falso de paz. Es una tregua nocturna. El sonido del viento sobre la arena funciona como canto de cuna, apagando la memoria, suavizando la carne. Si hay milagros aquí, viven en ese silencio que permite seguir respirando. A veces, el dolor fluye en las canciones. En los descansos de mediodía, alguien entona un canto grave, monótono, que llena el aire con una fuerza que arrastra. No son himnos alegres ni plegarias de esperanza. Son recordatorios del cuerpo, del peso, del calor. La voz del hombre se une al ritmo del mazo y el golpe de la piedra. En esa música primitiva, la desesperación se disfraza de coordinación. Cada nota dice lo mismo. Seguimos aquí, seguimos vivos, aunque duela. Hay miradas que hablan más que cualquier palabra. Un obrero que tropieza y otro que le sostiene el bloque para evitar su caída. Un gesto pequeño pero suficiente. No se da las gracias porque no hacen falta. En el desierto, el agradecimiento está implícito en la supervivencia. Si alguien muere, no se llora, pero si alguien logra mantenerse en pie, se le respeta. Así se mide el valor aquí, no por lo que logras, sino por cuánto soportas. Los accidentes se apilan como las piedras que levantan. Cada semana alguien falta y su hueco se llena con un recién llegado. A veces, los recién llegados creen que podrán con todo. Llegan frescos, orgullosos, llenos de energía. No entienden aún la cadencia del dolor, el ritmo oculto del trabajo. Pronto lo aprenden. Pronto sus cuerpos se doblan y sus espaldas hablan por ellos. El desierto enseña de maneras silenciosas y brutales. Una tarde, la cuerda se rompe frente a ti. El sonido es seco, un chasquido imposible de confundir. El bloque cae y arrastra polvo y gritos. En segundos, todo es confusión. Corres por instinto, no por heroísmo.
y cuando el polvo se asienta, ves al hombre debajo, apenas visible. Sus ojos siguen abiertos, su pecho hundido. Nadie grita, solo lo cubren con un paño. Y el trabajo continúa, porque la eternidad no espera por los mortales. Ese día entiendes algo nuevo, que la pirámide no solo es una estructura, es una tumba colectiva en movimiento, una promesa hecha a base de sacrificio. Cada piedra está manchada por dentro, no de sangre visible, sino de silencio comprimido. Los que sobreviven heredan la carga de los que cayeron. No se celebra su vida, pero tampoco se olvida del todo. Su ausencia pesa como otra roca en los hombros de quienes quedan. Por la noche, el dolor no te deja dormir. No el físico, ese es viejo conocido, sino el que arde en el pecho cuando el silencio se vuelve insoportable. Revives el ruido de la cuerda, los gritos, la mirada del compañero caído. No puedes evitarlo, porque el verdadero castigo no es el trabajo, sino la memoria. Quisieras olvidarlo, como olvidaste el dolor de las manos, pero no puedes. Hay heridas que no sangran, y son las que más pesan. Cuando el nuevo día llega, sales nuevamente, con la espalda tiesa y las manos entumecidas. A tu alrededor, todo sigue igual. Las piedras en su sitio, la pirámide creciendo, los hombres arrastrando su cansancio. Nadie menciona lo que ocurrió. El silencio lo cubre todo con su manto inquebrantable. Y en ese mutismo colectivo, comprendes que la diferencia entre el dolor y la muerte no está en el cuerpo, sino en la voluntad de seguir moviéndose, aunque nada cambie. Ese es el verdadero acto de fe de los obreros. Creer que el sufrimiento, al compartirse, pesa menos que la piedra. El sol se levanta sobre la pirámide inacabada y tiñe el mundo de oro. El aire parece más quieto que nunca, como si hasta el viento temiera rozar tanta historia comprimida en piedra. Tú miras hacia arriba y la obra ya no te parece una construcción, sino una criatura viva que creció a costa de tus días. Sus ángulos perfectos cortan el cielo como una herida eterna. Cada bloque encaja, impecable, porque detrás de esa geometría imposible hubo carne, sudor y lágrimas humanas. Todo lo que ahora brilla fue antes mugre, esfuerzo y fatiga. Te preguntas si valió la pena. Si esas manos rotas, esas espaldas deformadas y los hombres enterrados bajo los cimientos recibirán algo de luz en el más allá. La pirámide promete eternidad, pero no para ti. El faraón tendrá su nombre grabado, su cuerpo embalsamado y sus ritos de oro, mientras tú solo tienes cicatrices. Sin embargo, algo dentro de ti se resiste a llamar derrota a tu vida, porque aunque la eternidad no conozca tu rostro, estás ahí, escondido en cada piedra que ayudaste a levantar. La arena sopla suavemente y cubre las huellas del día anterior. Es como si el desierto quisiera borrar cualquier rastro de los mortales que se atrevieron a desafiarlo. Pero las pirámides siguen ahí, inmóviles, inmensas, surgidas de la nada, como un desafío al tiempo. Los escribas podrán olvidar los nombres, los dioses podrán desaparecer de la memoria, pero las piedras no. Ellas guardan los secretos del cuerpo, del polvo y del dolor. La eternidad, al final, huele a esfuerzo humano. Piensa en lo que quedará. Miles de años después, otros mirarán estas montañas talladas y pensarán en misterios. Inventarán historias de dioses o de criaturas venidas del cielo. No creerán que manos como las tuyas, callosas y temblorosas, fueron capaces de mover semejantes gigantes. Imposible, dirán, sin magia o poder divino. Y mientras ellos fantaseen con mitos, tú, desde el olvido,
sonreirás. Porque tú sabes la verdad. No fueron dioses, fue hambre, fue miedo, fue la terquedad humana que no sabe cuándo detenerse. En los silencios de la noche escuchas el murmullo de la piedra. Parece hablar, ronca, con una voz grave que se mezcla con el viento. Dice los nombres de quienes cayeron, los que enterraron bajo la arena sin ceremonia ni canto. Cada eco es un lamento que se aferra al aire, una confesión grabada en la roca antes de que el tiempo la cubriera de polvo. Te das cuenta de que la pirámide no es una tumba de un solo hombre, sino un cementerio colectivo disfrazado de gloria. Y dentro de ti nace un respeto nuevo, triste y solemne. La eternidad se siente diferente cuando estás dentro de ella. No es luz ni divinidad, es peso. Un peso que se hunde en los siglos como una aguja en la piel de la historia. Tú no querías eternidad, querías sobrevivir. Querías pan, cerveza y un poco de sombra. Pero tus manos, sin saberlo, firmaron un contrato con el tiempo. Ahora tu esfuerzo seguirá respirando mientras el mundo cambie de forma, mientras otros pueblos se pregunten cómo y por qué. Los sacerdotes dicen que el trabajo purifica el alma, pero tú aprendiste que también la desgasta, que no hay virtud en sufrir, solo una necesidad salvaje de continuar. Sin embargo, al mirar la pirámide terminada, comprendes que el dolor dejó huella más profunda que cualquier cincel. La forma perfecta de la estructura no puede ocultar su origen imperfecto. Cada centímetro habla de alguien que tembló, que sangró, que perdió algo para que esto existiera. En ese sacrificio anónimo, la humanidad dejó su firma. Pasan los días y el trabajo mengua. Los andamios se desmontan, los capataces se marchan. El campamento se vacía lentamente. Donde antes había ruido y gritos, ahora solo queda el viento. El silencio parece más aterrador que el esfuerzo. Nadie sabe qué hacer cuando el deber termina. Algunos se declaran libres, otros se sienten perdidos. La rutina del sufrimiento también da sentido, y sin ella, el vacío es insoportable. La pirámide, sin quererlo, se convierte en espejo. Refleja lo que éramos antes del polvo y lo que seremos después. Una noche caminas hasta los cimientos. Las estrellas titilan sobre tu cabeza, lejanas e indiferentes. Apoyas la mano sobre la piedra fría y sientes su pulso. No es imaginación. Las rocas vibran, quizá por el viento, quizá por los recuerdos. Es una vida diferente, una vida mineral que guarda dentro los ecos de todos los que trabajaron. Ahí estás tú, diluido en su textura, confundido con su eternidad. Dejas tu huella, y aunque nadie la vea, el universo ya la registra. Te preguntas si la eternidad que prometieron los faraones es tan distinta a la tuya. Ellos buscaron perpetuar sus nombres, pero tú perpetuaste el acto mismo de vivir. Tu respiración mezclada con el polvo es más real que cualquier inscripción. El faraón descansará rodeado de oro, pero el oro es frágil frente al tiempo. En cambio, la piedra seguirá en pie mucho después de que alguien la haya malinterpretado como milagro. Quizá eso sea justicia, que los monumentos de los poderosos dependan para siempre del esfuerzo de los invisibles. Cuando el último día llega, el campamento entero observa el coloso terminado. No hay aplausos ni ceremonias, solo la sombra inmensa de la pirámide estirándose sobre los hombres. El sol quema, pero todos lo ignoran. Nadie dice nada, pero todos piensan lo mismo. Esto no es solo del faraón, es de las manos, de los cuerpos, de las heridas, del sudor que manchó cada bloque. En ese silencio colectivo
la humanidad se redime un instante. A medida que oscurece, el color dorado de la piedra se torna rojo. Es como si la pirámide sangrara por todas las vidas que la formaron. El aire se vuelve denso, vibrante, cargado de historia. No quedan carcajadas, solo respiraciones pausadas, pesadas, cargadas de cansancio y orgullo. Nadie entiende por qué, pero todos sienten que algo los trasciende. La eternidad no está en lo que se ve, sino en lo que no desaparece cuando el sol se va. Pasarán milenios, los imperios caerán, los reinos se borrarán del mapa, los nombres se olvidarán. Otros pueblos descubrirán las ruinas y las mirarán con admiración ciega. No sabrán de las huelgas, del olor a cebolla, del pan duro, ni de las ampollas en los pies. Pensarán en alienígenas, en magia, en dioses imposibles. Pero tú, desde tu rincón invisible del tiempo, reirás otra vez. Porque sabrás que todo eso, la gloria y el misterio, no es más que el maquillaje de la verdad. La eternidad nació del cansancio. Respiras hondo y cierras los ojos. El aire está frío, la arena parece dormida. El silencio es enorme, tanto que asusta. Pero en ese vacío encuentras algo parecido a la paz. No una recompensa, sino una comprensión. Las obras humanas son espejos del alma que las erige. En cada piedra late una emoción, una miseria, un deseo, y todos ellos, juntos, forman lo que somos. Tal vez eso sea la herencia de la pirámide, no su tamaño, sino su memoria. Cuando el amanecer vuelve a teñir el horizonte, solo quedas tú y la sombra interminable de la construcción. Extiendes la mano, rozas la piedra y dejas un poco más de ti. El viento sopla, se lleva tu olor, tu voz, tu nombre, pero el gesto queda. La eternidad no pertenece a los reyes ni a los dioses. Pertenece a quienes la construyen, a los que amanecen sudorosos, rotos, esperando que el día siguiente llegue con algo de pan y un poco menos de dolor. Porque al final todos somos eso. Trabajo hecho carne, carne hecha polvo, polvo hecho historia.